Muy buenas tardes amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video en FTWAR Mente y Finanzas. El día de hoy les traigo un nuevo video titulado ¿Qué necesitas para empezar en el trading? Hola, ¿qué tal? Si estás aquí es porque seguramente mi video anterior te hizo clic y decidiste que ese es el momento para tomar el control de tus finanzas. Hoy vamos a hablar de trading, pero vamos a quitarle todo ese lenguaje complicado que usan en Wall Street para asustarte. Broker, pips, lotes. Si vas a arriesgar tu primer dólar en el mercado, necesitas entender las herramientas y el lenguaje que es usado. Preparación es poder, así que acompáñame a ver este diccionario del trader básico. Vamos a ir. El broker. Quizás para algunas personas esta palabra es nueva, ¿vale? Pero lo primero que hay que entender es que el broker es la puerta de entrada a este mundo de trading, ¿vale? O el mundo de inversiones, dependiendo del tipo de broker. Escuchas mucho esta palabra, pero ¿qué es? Piensa en el broker como tu inmobiliaria o tu puente. Tú no puedes ir a la bolsa de valores de Nueva York, o sea, hablamos de la bolsa de Nueva York, a gritar que quieres comprar acciones de Apple o de cualquier tipo de empresa. No funciona así. Para poder entrar al mundo de trading, al mundo operativo, ¿vale? Tienes que ir al broker. Hoy por hoy existen brokers totalmente digitales, como el que estamos viendo en pantalla, una imagen representativa de unas gráficas velas japonesas, en donde vas a poder acceder desde tu computador o desde tu celular, ¿vale? De la forma en que tú mejor decidas hacerlo. Y de esa manera podrás acceder a lo que son las compras de los activos financieros que desees operar. Anteriormente, como mencionaba, necesitabas llamar por teléfono a un corredor que tenía traje, corbata, ¿verdad? Respondía a tu llamada y él ingresaba, tomaba la nota de las acciones, de las operaciones que tú querías y hacía la transacción, ¿vale? Por ti. Hoy por hoy no, hoy por hoy existen brokers que están 24/7 operando dependiendo del activo financiero, especialmente con las cripto, y te permitirán acceder, especular con esos activos financieros. Para mencionar algunos de los brokers, tenemos en el mundo de cripto, tenemos Binance, BitByte, Coinbase, etc. Y por el lado de Forex acciones tenemos Pepperstone, que es el que yo uso y recomendaría, Interactive Brokers, entre otros. Hay muchísimos más. El PIP. El PIP es otro concepto que debemos entender en el mundo de trading, ¿vale? Por ejemplo, ustedes a lo mejor estarán preguntándose, oye, pero ¿cómo sé yo cuando gano, cuando pierdo? ¿Vale? El PIP, que es una traducción de Point in Percentage, ¿vale? Es la unidad de medida mínima que se mueve el precio de un activo, ¿vale? Digamos que es como medimos si ganamos o perdemos. Es para eso, imaginémonos que es como utilicemos que son los centímetros, es decir, cuántos centímetros se movió hacia arriba, cuántos centímetros se movió hacia abajo, hablando metafóricamente, ¿no? No es que sean centímetros, son pips. Entonces, ¿esto qué significa? Si nosotros vemos la gráfica que está en pantalla, ¿verdad? Tenemos que el par del euro dólar, que es un par de divisas que yo opero preferiblemente, el 90% de mi operativa se enfoca en el euro dólar, está a un precio, en este ejemplo, a 1.1050, ¿vale? Y el precio decide moverse, ¿vale? Todo esto ocurre en fracciones de milisegundos, decide moverse a 1.1051. Eso significa que el mercado se movió un pip hacia el alza, es decir, de 1.1050 se movió a 1.1051. Esa diferencia se llama, ese movimiento de 50 a 51 se llama PIB. Y ese salto tan chiquito que ves ahí en la gráfica es donde los traders calculamos nuestras ganancias o nuestras pérdidas, ¿vale?
Espero que haya quedado claro, pero a medida que vayamos avanzando con más videos, más material y práctica, va a ser muy fácil de entender. Ahora entramos a otro nuevo concepto, que es el lote, ¿vale? Aquí, por ejemplo, me han preguntado, oye, pero Stewart, ¿cuánto dinero es un PIB? ¿Vale? Eso depende del paso 3, que es el lote, este que estamos viendo acá, ¿vale? Si hacemos un recap, vimos lo que es el broker, vimos lo que es el PIB, ahora estamos viendo el lote. Todo es un conjunto de lenguajes que pertenecen en el mundo del trading y que debemos conocer y manejar muy bien. Entonces, en el caso del lote es el tamaño de tu compra. Existen distintos tipos de lotes, como lotes estándar y otro conjunto de lotes que van dirigidos a distintos tipos de cuentas que van enfocados a cuentas mini, micros o nanos, ¿vale? Entonces, si nos metemos un poquito al detalle, voy a tratar de escribirlo de fácil manera. Entonces, si vemos esta calculadora, ¿verdad?, que diseñé para ustedes, si tienes un capital, en este caso de $1000, y decides ser responsable y arriesgar solo el 1% en una operación donde tu límite de pérdida y arriesgar es solo 10 pips, la matemática nos dice que tu riesgo máximo son de $10. ¿Qué significa eso? Si tú imaginas, tú entras y empiezas a operar una vez que tengas toda la información, una vez que te hayas dedicado a investigar más, a estudiar distintos tipos de estrategia, a testear tu estrategia de operación, de cuándo entrar, cuándo salir, y tú dices, tengo un capital de $1000 y estás dispuesto solo a arriesgar por cada operación que entras, que mandas al broker, solo decides arriesgar el 1% y por cada operación decides arriesgar 10 pips. Recuerda el tema de pips, es decir, que suba 10 pips o baje 10 pips dependiendo de la dirección de la operación que acabas de ingresar. Ejemplo breve, es decir, yo digo que el precio del euro dólar va a subir, ¿vale? Y tú dices, para protegerme, si el mercado en vez de subir va hacia abajo, tú decides arriesgar ese 1% de esos $1000, que se traduce a 10 pips. Y esos 10 pips, si hablamos en riesgo en caso de que se reverse el mercado, no suba, sino que baje, el riesgo que estás asumiendo es solamente de $10. Es decir, que si llega a voltearse el mercado y no sube como tú predijiste, entonces lo que puedes llegar a perder son $10. No estás arriesgando mucho más. ¿Y eso en qué se traduce? En que se traduce en la cantidad de lotes que vas a exponer. Es decir, tú en este tipo de ejercicio solo vas a operar con un lotaje de 0.100, ¿vale? Entonces, es una manera de cómo nosotros entender el concepto de lotes. Mientras más riesgo y capital asuma, el lote a operar es proporcionalmente incremental o decremental, según lo que tú estés asumiendo. Por ejemplo, si en este caso yo digo que quiero arriesgar el 2%, el lotaje proporcionalmente se ve afectado. Es decir, ya ahora, para yo operar exponiendo más porcentaje de este capital, se traduce en que debo y se aumenta el porcentaje de lotaje. En este caso, si era antes 0.10, ahora son 0.20, por lo tanto el riesgo también es más. Entonces, estos beneficios-riesgo es proporcional. Más a riesgo puedo ganar, puedo perder. De la misma manera, si me expongo con mayor porcentaje. Es lo mismo con el concepto de mini lotes, micro lotes y nano lotes, ¿vale? En este caso, estamos hablando de lo que es el mini lote, porque si se dan cuenta, estamos en el 0.20
que estaríamos en esta sección. Si quieres poner mucho menos, por ejemplo, en este quieres poner el 0.05, estamos ya en los niveles de nanolotes, si se dan cuenta, ¿vale? Espero que esto les haya servido de ayuda para aclarar el concepto del lotaje, pero ya cuando estemos directamente en una plataforma de un exchange o una aplicación de trading, es mucho más sencillo que de entenderlo. Ahora entramos a lo que es otro concepto muy importante, que es el apalancamiento, ¿vale? Esto es un término que cuando ustedes van a crear una cuenta en un broker, por lo general se define qué tipo de apalancamiento vas a usar. ¿Y qué es esto? ¿Vale? Y aquí es algo muy importante que nosotros entendamos, que cuando definimos qué tipo de apalancamiento vamos a usar, es donde la mayoría de las personas queman su cuenta y pierde su dinero. Porque mientras mayor exposición de apalancamiento, mayor exposición de beneficio y pérdida tenemos, ¿vale? El apalancamiento, veámoslo, que es como la forma en que el broker nos presta temporalmente cierta cantidad de dinero. Es un multiplicador, ¿vale? Si nos vamos acá a este ejercicio, ¿vale? Digamos que imagina que tú tienes $100, ¿vale? Perfecto. Entonces, y estás usando y decides usar un apalancamiento de por 100, que es este que está acá, ¿vale? Entonces, es importante que entendamos que este dinero es el dinero que tú tienes realmente. Es decir, cuando uno crea la cuenta en el broker, uno transfiere el dinero tuyo, en este caso $100, al broker, ¿vale? Y luego defines el apalancamiento que necesitas o que deseas operar. En este caso definimos un ejercicio que son 100. ¿Qué significa eso? Que el mercado te trata como si tuvieras $10,000, ¿vale? No los $100. Entonces, tú dices, wow, genial, pero esto es un arma de doble filo. Si la operación va a tu favor, ganas mucho. Pero si va en contra, cada pip vale muchísimo más. Por lo tanto, el riesgo también es alto. Un movimiento mínimo en tu contra y el broker te liquida. Te llama margin call, que se llama te liquida. Es decir, desaparece tu cuenta en minutos. Aquí, mucho cuidado con este tipo de configuración a setup que necesiten ustedes tener en el momento de crear su cuenta, ¿vale? Entonces, aquí un ejemplo más, lo mismo. Si yo tengo $1,000 y mi apalancamiento es de 100, es decir, que ahora mi poder de compra real ya no es de 10,000, sino es de 100,000. ¿Pero qué significa esto? Que cada movimiento, muy importante, cada movimiento, cada pip que se mueva en tu contra, significa que de tu saldo, de tu balance, son $10 menos que vas a tener. ¿Qué significa? Que de tus $1,000 reales, que es tu balance, son $10 menos que vas a tener cada vez que el precio se vaya en tu contra. Es decir, que no vaya en la dirección que tú estimaste que iría, ¿vale? Al igual en profit, si va en tu dirección, cada pip se traduce en $10, ¿vale? Importantísimo esto. Ahora tenemos una anatomía de tu cuenta, ¿vale? Una anatomía es, hagamos un escáner que tenemos nosotros cuando tenemos una cuenta en un broker, ¿no? Esto muy a grandes rasgos. Para entender por qué puedes llegar a quebrar, tienes que entender la anatomía de tu billetera dentro del broker. Tienes un balance, tu dinero total, ¿vale? En este caso, si vamos a ver ahora, un balance inicial de $1,000. Tienes una equidad o equity
que es tu dinero real, considerando si vas ganando o perdiendo en este mismo segundo. Es decir, en el equity, por ejemplo, en este caso, en el equity significa que si tienes operaciones abiertas y tienes profit, es decir, operaciones que van ganando, ¿verdad? Entonces el equity se va moviendo. Es decir, si yo digo, oye, tengo un equity de $20, tengo un equity de 40, tengo un equity de 60, 70, etcétera, el equity, la equidad, es el balance que va considerando esas operaciones. Pero por el contrario, si tienes operaciones que vas perdiendo, de igual manera se refleja en tu equidad, en tu equity. Entonces, esa es la definición de equity o equidad. Por otro lado, tenemos lo que es tu margen, ¿vale? El margen libre es lo que te va a permitir el broker operar, y más allá de eso no te va a permitir ingresar operativa. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes se dan cuenta, yo tenía $1000, tengo una operación flotante con menos 50, mi equity de 950, y él me dice, oye Stewart, ¿sabes qué? Tú solamente puedes operar ahora con un margen de hasta 900. Por lo tanto, él va a calcular cuánta operativa según el lotaje vas a poder ingresar. Entonces es algo que debes tener muy en cuenta para que lo consideres en tu operativa y en la anatomía de una cuenta. Creo que he cubierto todo. Hay algunas cosas muy importantes también. Es el peaje. ¿Eso qué significa? Cuando tú operas, la mayoría de los brokers, cuando tú haces una operación, ellos, su modelo de negocio es por FIT, ¿vale? Es decir, el costo que significa ingresar una operación tanto en la compra y en la venta de esa operativa, como también el spread. El spread es, míralo como es una diferencia del precio entre el precio que está publicado de la compra con el precio de la venta, ¿vale? Es una ganancia que cuando ya estás familiarizado asumes por defecto que tienes que partir con una pérdida al momento de ingresar. Perdón. Entonces, eso es lo que define el spread. Por otro lado, tenemos las plataformas de análisis, que es decir, la manera que nosotros tenemos el broker para poder ejecutar nuestra operativa. Los brokers en sí no proveen de una plataforma propia para que nosotros los traders podamos ingresar las operativas, ¿vale? Para eso existen muchas otras plataformas que nos permiten hacer el análisis tanto técnico como funcional, posiblemente técnico dependiendo de cada perfil, y por ende nos permite ejecutar las compras o ventas de cada operativa. Actualmente tenemos muchas: MetaTrader 4, 5, está TradingView, está SeaTrader y muchas más. Yo en lo personal uso TradingView y SeaTrader. Esa es nuestra verdadera mesa de trabajo. Ahí es donde trazamos líneas, vemos las velas japonesas y pasamos el tiempo según nuestra estrategia para analizar antes de enviar una operación a compra-venta hacia nuestro broker. Espero que se haya entendido, pero es mucho más sencillo de lo que suena. Por último, tenemos que el 20% es técnica, el 80% es tu mente. Esto es una Biblia, chicos. Tengo más de 12 años de experiencia trabajando y envuelto en este mundo de las inversiones, que sé perfectamente qué es lo que se puede sentir. Sí, cada persona es distinta, cada persona va a tener experiencias, vivencias, emociones distintas, pero esto es una métrica, esto es una estadística, está ahí, y cuando empiezas te vas a dar cuenta cómo tu cuerpo reacciona, cómo tu mente reacciona,
puedes llegar a sudar, no sudar, puedes reírte, puedes ponerte triste. Pero lo más importante es que cuando tú una vez te sientes frente al computador, frente a esas gráficas, teniendo bien en conocimiento estos conceptos que acabamos de ver, que es un PIB, que es el apalancamiento, el lotaje, etcétera, etcétera, cómo funciona tu broker, qué hay detrás de tu broker, te vas a dar cuenta de que cuando tienes eso presente, pero sobre todo tu mente tranquila, tus emociones tranquilas, vas a empezar a tener los resultados que estás queriendo obtener. Entonces aquí yo le dejo una reflexión que si te gusta cómo estamos construyendo este camino paso a paso de forma honesta, dale clic a seguirme. Estaré compartiendo más contenido como este, ya más a detalle, más sobre herramientas, más de trading, y creo que iremos construyendo algo bonito, algo que ayude a todos, que es lo que buscamos realmente, ¿vale? Así que un abrazo y estaremos en contacto.